Bendiciones a todos, ¿qué tal mis hermanos? Quiero hacer un de repente así como muy del corazón. Usted perdone los lentes porque no pude dormir hasta las 4 de la mañana. De ahí me levanté, me fui para una clínica. Salí hace un ratito de una clínica, hicieron una serie de estudios y entonces recordaba un momento en la escritura donde Dios toma a un profeta y me gusta mucho la redacción bíblica porque dice y llegué. Hay otras versiones que dicen y entré, otras versiones que dicen y me detuve en la casa del alfarero. Y eso a mí personalmente me mueve el corazón, porque Dios le permite a un profeta llegar a un lugar, y ese lugar es como las cámaras secretas del Padre, las cámaras secretas de papá. No a cualquiera se le permite entrar al lugar donde Dios quiebra, donde Dios forma y donde Dios vuelve a quebrar y donde Dios le presenta a un hombre de carne y de hueso lo que es las manos artífices del alfarero. Obviamente todo esto es una figura literaria, que es un lenguaje que Dios usa en las escrituras, pero a mí me parece tremendo cuando un hombre o una mujer está en las manos del alfarero. Bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer a quien Dios no le permite quedarse de la misma manera. A mí me impresiona esto, porque cuando yo miro la vida de algunos generales de Dios del pasado, María Gutgureter, con uno de los ministerios más impresionantes en la tierra, todos sus hermanos murieron. Quiere decir que ella fue marcada por el dolor. Kathryn Kuhlman padeció de una enfermedad incurable y se cree que ella muere de esa enfermedad a pesar de tener un ministerio de sanidad impresionante como nadie. Y le puedo mencionar la vida de muchos hombres y mujeres de Dios que marcaron la historia. Para mencionarle un caso reciente, David Wilkerson. David Wilkerson tuvo un accidente, murió con su esposa, el profeta para mí de los últimos tiempos. Un hombre como T.B. Joshua muere de una forma extrañísima. Uno encuentra un Gigi Ávila, que es uno de los referentes más impresionantes para nosotros en Latinoamérica, y Gigi Ávila empieza a padecer Alzheimer, y los últimos años de su vida padeció esa enfermedad. Algunas veces tuvieron que sedarlo,
ponerle una camisa especial para ese tipo de situaciones. Y a veces surgen las preguntas y el necio espiritual lo primero que hace es levantar el dedo señalador y decir: usted está mal. Comienza una serie de cosas raras que se dan entre los hijos de Dios, que yo soñé, que yo vi, que Dios me dijo, muchas cosas. Y entonces aparecen los que yo llamo los parásitos cibernéticos. ¿Qué es un parásito? Cuando uno estudia, a uno le dicen que un parásito es un organismo vivo que vive a expensas de otro ser. O sea, es un huésped. Pero un huésped que nadie lo invitó. Es un huésped que se invitó solo. Entonces eso es un parásito. Un parásito es alguien que vive a expensas de otro. Porque no tiene vida como tal. No tiene una realidad ni emocional y menos ética. Jamás. Entonces, te detienes por un momento y te preguntas: ¿en qué estado o en qué etapa estaré yo en las manos del alfarero? ¿En qué etapa? No, que usted es un falso, que esa mujer es del diablo, que ese hombre es un falso profeta, y el cuento de toda una vida. El cuento de toda una vida. A mí me llama mucho la atención que a los malos nadie los persigue. Para los malos, esta charlatanería que hoy llaman profetas, no tienen profecías para ellos. Solo tienen profecías para hombres y mujeres que están haciendo la obra de Dios. Eso me parece interesante. ¿Por qué lo digo? Porque ahora que está el presidente Trump en Estados Unidos, usted ve el montón de profecías. Que Dios me reveló, que Trump se va a morir, que Dios me reveló, que Trump esto, que Trump lo otro, que Dios me reveló. Bueno, qué curioso. Cuando Biden estaba de presidente, que obviamente sí tiene una cola, pero muy grande, no habían profecías para Biden. Obama, que está casado con alguien que no es Michelle, sino Michael, no hay profecías. Para Kamala Harris, que es toda una bruja, no hay profecías. Entonces uno se detiene y uno dice: ¿no será que este es el mismo espíritu que tenían los profetas de Baal y de Acera? ¿No serán estos mismos los que aconsejaban a Acab? ¿No será que en ellos nunca ha reposado el espíritu que reposaba sobre Micaías, sobre Jeremías, sobre Isaías, sobre Daniel, sobre los 3 jóvenes hebreos? ¿No será que tenemos hoy una mezcla de gente que nunca en su vida ha sabido lo que es estar una noche con el rey? Yo hablaba con una mujer de Dios a quien yo honro y respeto muchísimo. La considero entre las mejores predicadoras de toda Latinoamérica. Ella padece un cáncer de tiroides. De la noche a la mañana: sí, Dios me reveló que es que usted tiene algo oculto. Dios me revela que usted está en pecado. Dios me revela que usted anda mal con él. Dios me revela que usted tiene algo que arreglar. Y esta mujer, en una situación muy incómoda, pasando unos exámenes que le duelen hasta el alma a cualquiera, porque le metían unas agujas de este tamaño, gruesas, en toda esa parte de allí para hacerle un examen, o los exámenes que habían que hacer. Esta mujer dice que ella se agarraba
y ella solamente las lágrimas corrían, no sabía qué hacer. Un esposo que ayuda, pero no ayuda mucho, y un buen muchacho, pero carente de una búsqueda para poder sostener las manos de su esposa, ayudarla, como sea, whatever, dicen los norteamericanos. ¿Quién entiende las manos del alfarero? ¿Quién entiende cuando el rey te aprieta o te aprieta? Cuando el rey te sacude, cuando el rey te mete en la zaranda y te mueve, cuando tú crees que eres un producto bastante terminado y te sientes contento, porque al igual que Isaías, tú diste una profecía, y la profecía es brutal, y los verdaderos profetas no andan en esa ignorancia y en esa falta de seriedad. Profecía en el año tal, profecía cumplida. O sea, es como que ni ellos creen que el Señor les habló, porque cuando tú tienes que andar escudriñando lo que dijiste para después decir que esta profecía yo la di y se cumplió, o sea, los verdaderos profetas no hacen eso, porque los verdaderos profetas, cuando abren la boca, saben el momento que hay que abrir la boca. Lo saben. Yo recuerdo que hace varios años atrás, yo lloré como un niño. Llamé a mi pastor, bueno, tal vez unos 4 años atrás, y yo le dije a él, abrí mi boca y dije algo en un culto X que no era una cosa de relevancia, no estaba yo saliendo por las redes, no era un tema que se haría viral, no, sencillamente fue una palabra. Pero yo supe, cuando llegué a la habitación, la gente en el culto pegaba gritos, saltaba, corría, pero cuando yo llego a la habitación, el Espíritu Santo se atraviesa y el Espíritu Santo dice: eso que dijiste no venía de la boca del Padre. Y a mí eso me quebró, y me quebró la existencia total. Yo recuerdo que eran como las 4 de la mañana, 4:30 creo, si no me equivoco, y lloré como niño, pidiendo a Dios perdón. Y supe que el Espíritu Santo estaba contristado dentro de mí. Llamé a mi pastor y le dije lo que había pasado, porque aquí lo grande no es, lo peor que te puede pasar es cometer un error y fallarle al Señor y fallarte a ti mismo. Pero lo grande de esto es reconocer mi pecado. Y al reconocer mi pecado y humillarme ante Dios y sentir el dolor de lo que yo hice, entonces allí tú te das cuenta que hay restauración. Allí te das cuenta que Dios, en vez de rechazarte, más bien Dios te ama más. Y Dios te abre puertas que no tenías abiertas. Porque lo tremendo de un hombre es reconocer que su vida es Dios. Si usted no logra entender eso, entonces usted caminará en la vida buscando solamente la aprobación de los demás. A ver qué dice fulano, a ver qué dice el otro, a ver qué dice lo otro, a ver qué dice esto, a ver cómo salió aquí. Y a los predicadores les gusta mucho el tema de siervo de Dios, siervo del Altísimo, profeta del Señor, el ungido de Dios. Y usted ve que usted ve la agenda de muchos hermanos, y usted ve que llegan a las iglesias, en las iglesias le hacen una pompa y los reciben de la mejor manera en los aeropuertos, y no hay nada de malo en eso. Pero cuando usted mira
lo que ocurrió en el culto donde esta gente ministró, usted se da cuenta que no quedó nada. No quedó nada. O sea, yo insisto que no hay problema con dar una profecía. Pero hermano, tú no puedes profetizar en todos los cultos. Porque usted no puede levantar una congregación a pura profecía. Usted no puede hacer eso. Porque si usted trata de levantar una congregación a pura profecía, usted se arruinó. Y la gente se arruina también. Y usted no encuentra el norte de Dios para eso. Usted no puede vivir de que en todos los cultos, wow, recibe una palabra. No, hermano, o sea, usted necesita nutrirse. Pero nutrirse de una palabra sazonada. Y una palabra sazonada y llena de vida solo puede salir de alguien, y voy a usar esta palabra porque me gusta mucho, solo puede salir de la boca de alguien que ha estado en el desierto, que ha sentido la calor en sus pies, que ha sentido el fuego abrasador, que ha sentido sed, que ha sentido hambre, que ha sentido frío, que ha sentido desnudez, que ha sentido la soledad, la incertidumbre, ha sentido todo lo que normalmente se siente en un desierto literal. Un expresidente de Sudamérica contó una anécdota. Y él dijo: cuando yo invito a alguien a mi casa y esa persona empieza a hablar de muchas cosas, entre ellas honestidad, entre ellas ética, entre ellas moral, entre ellas un sinnúmero de calificativos, dice: yo siempre le digo a mi esposa y el equipo de protocolo, revísenle en la maleta, porque puede ser que se desaparecieron los cubiertos. Porque dime de los que tú te mofas y yo te diré de los que tú careces. Yo nunca voy a estar de acuerdo, jamás, nunca estaré de acuerdo en un predicador que cuando el Señor lo llamó, puede ser que lo llamó con los pies descalzos. Puede ser que lo llamó teniendo un 6º grado de la escuela. Puede ser que lo llamó siendo el hombre más pobre de la tierra. Posiblemente lo llamó habiendo pasado hambre, habiendo pasado frío, habiendo pasado miseria. Puede ser que, al igual como Eddie, nuestro predicador de anoche, el Señor lo llama en una crisis existencial a nivel de familia. Amén. Lo que nunca estaré de acuerdo es ver los predicadores que usted los ve llevando cursos de locución, porque quiero hablar mejor así, con la voz más gruesa. Y lo ven llevando un curso de oratoria, como quien dice, para aprender a hablar, porque ellos son predicadores. Pero si un predicador solo tiene un 6º grado, es un irresponsable si sigue ministrando en el altar de Dios con un 6º grado. Eso es ser uno falto de seriedad y de compromiso. Porque un predicador del evangelio, si solo tiene un 6º grado, bueno, prepárese. Agarre, saque la secundaria. Y eso es un tema de superación que yo aplaudo profundamente. Sacó la secundaria. Estudie y saque algo en la universidad. O sea, por favor, a mí no me vengan. Bueno, yo no me dejaría pastorear jamás. Jamás me dejaría pastorear por una persona que, teniendo la oportunidad de superarse en la vida, no lo hace. Y él cree que superación es andarse tomando foticos en Starbucks. Él cree que superación es tener 4 tonticos en su iglesia que hablan mejor que él, pero ellos tienen la idea
que el ungido, eso podía pasar en el tiempo bíblico, que Pedro era un ignorante y Pedro era del vulgo. Sí, pero hoy Pedro no está vivo y este no es el tiempo de Pedro tampoco. Entonces, yo cuando veo ese tipo de cosas, a mí me sorprenden. Por eso yo digo, ¿en qué etapa en la casa del alfarero tú estás? ¿En qué etapa? ¿Y quieres que te diga algo? Bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer, bienaventurado aquel que Dios no lo deja tranquilo, que Dios no lo deja tranquilo. Yo veo personas que viven de playa en playa, de gimnasio en gimnasio, de locura en locura, y usted los oye y usted los ve. Tremendo ministerio, qué tremendo llamado, qué cosa más grande, qué tremendo como Dios te ha levantado, como Dios te ha usado, como Dios te ha ungido, como Dios te ha levantado. No, un momentito, para mí eso es una irresponsabilidad. ¿Por qué cree usted que un hombre como el pastor, para poner un ejemplo, como el pastor de República Dominicana, ¿por qué usted cree que el pastor de República Dominicana, de apellido Bogar, es el que tiene posiblemente la congregación más grande de todo el país? Pregunte. Es un hombre preparado, es un hombre estudiado. Pregúntese de estos hermanitos que solo andan rabacachanda a ver qué tienen. Y usted se dará cuenta que no tienen nada, absolutamente nada. Porque depende de lo que tú eres, es lo que tú atraes. No tiene otra explicación eso. Y yo me pregunto, ¿en qué etapa de la mesa o de la casa del alfarero estás tú? Yo quiero saber dónde estoy yo. Le bendigo en el nombre de Jesús. Mando un beso, un abrazo.